Espera, ¿qué? ¿1 más 1 son 7? Bienvenidos. Sé que muchos os habréis preguntado por el sentido que tiene esta frase de Juan Perea, ya que de toda la vida 1 más 1 son 2. Pero es que esto no se está desarrollando en la aritmética normal a la que estamos acostumbrados, sino que se desarrolla en el mundo de la aritmética modular, la cual desarrollaremos en este vídeo. Antes de meternos de lleno en el asunto, vamos a repasar 3 conceptos clave que nos serán de suma utilidad para comprender qué es esto de la aritmética modular. El primer concepto es lo que en matemáticas conocemos como relación de equivalencia. Esta se establece entre elementos de un conjunto y es un tipo de relación binaria, es decir, relaciona un elemento del conjunto con otro elemento. Además, esta asociación cumple 3 propiedades clave. La primera es la propiedad reflexiva, por la que todo elemento del conjunto se relaciona consigo mismo. La segunda propiedad es la propiedad simétrica, por la que si un elemento se relaciona con otro elemento, este segundo elemento se relacionará con el primero. Finalmente, está la propiedad transitiva, por la cual si un elemento se relaciona con un segundo elemento y este segundo elemento se relaciona con un tercero, obligatoriamente el primer elemento se relacionará con el tercero. Entiendo que este concepto es difícil de asimilar a la primera, por ello os voy a mostrar un ejemplo muy sencillo de relación de equivalencia. Partamos de los números enteros y relacionemos un número con otro según si ambos son pares o ambos son impares. Veamos que es fácil ver que un número se relaciona consigo mismo, ya que un número es o bien par o bien impar. Por otro lado, veamos que si un número se relaciona con otro, eso quiere decir que ambos son o bien pares o bien impares, y por tanto el segundo se puede relacionar con el primero. Finalmente, veamos que si un número se relaciona con otro y otro se relaciona con un tercero, obligatoriamente los 3 números son o bien pares o bien impares y por tanto el primer elemento se relaciona con el tercero. Relacionado con este ejemplo, vamos a introducir el segundo concepto, lo que se conoce como clases de equivalencia. Las clases de equivalencia no es otra cosa que los subconjuntos que se forman a partir de las relaciones. Es fácil demostrar que estos subconjuntos no tienen elementos en común. Un ejemplo de esto, utilizando el ejemplo anterior, es la clase de los pares y la clase de los impares. Normalmente cogemos un representante de cada conjunto que represente al resto de la clase. El tercer y último concepto que veremos hoy es lo que se conoce como relación de congruencia módulo n, donde n es un número entero determinado. Una relación de congruencia es un tipo especial de relación de equivalencia donde un entero a se relaciona con un entero b si solo si a menos b es un múltiplo del número n. También se puede expresar diciendo que a es congruente con b módulo n, como se representa aquí a mi derecha. Aunque sería preciso, no vamos a hacer ninguna demostración de que una relación de congruencia es a su vez una relación de equivalencia. Esto os lo dejamos a vosotros para que lo hagáis en vuestras casas. La forma más común de representar cada una de las clases de equivalencia de una relación de congruencia es la que se presenta aquí en mi derecha, ya que es la más operativa
para después operar sobre ella. En la cual n, el número más a la derecha de los corchetes, es el número que genera nuestra relación de congruencia y a la que antes nos hemos referido como módulo. Por otro lado, i, el número que se encuentra entre los corchetes, es el representante de la clase y surge como el resto de la división de los elementos que pertenecen a la clase entre el módulo n. Otra forma de representar esto es esta otra notación donde z es el cociente de la división, n es nuestro módulo y el término independiente que se está sumando, r, es el representante de la clase. Esta otra notación es mucho más útil para demostrar propiedades y dar ejemplos, pero no la utilizaremos ya que no es nuestro objetivo ser tan estrictos. Como ejemplo del uso de esta notación, veamos un ejemplo sencillo. Sea nuestra n 5, tendríamos 5 clases de equivalencia. La del 0, la del 1, la del 2, la del 3 y la del 4. La clase del 0 correspondería a todos aquellos números que son múltiplos de 5. El 5, el 10, el 15, etc. La clase del 1 correspondería a todos aquellos números cuyo resto al dividir ese número entre 5 diera 1. El 6, el 11, el 16, etc. Y así con todo el resto de las clases. La potencia de esta notación reside en su gran afinidad aritmética, ya que si calculamos las clases de dos números cualesquiera y multiplicamos esas clases o sumamos esas clases, el resultado va a ser la clase de la suma barra multiplicación de los dos números de los que hemos calculado en la clase. Esto resulta de gran utilidad para realizar cálculos de la clase de números gigantescos, de orden de miles de cifras. Como entiendo que esto es complicado de ver, vamos con un ejemplo. Prosiguiendo el ejemplo en el que estábamos utilizando módulo 5, veamos que el resultado nos da multiplicar 2 por 5. En el sentido de clases, la 2, su clase más sencilla es la clase del 2, y la clase del 5 es igual a la clase del 0. Por tanto, la clase resultado de multiplicar 2 por 5 es 0. Por otro lado, en la aritmética normal, 2 por 5 es 10, que es un múltiplo de 5. Por tanto, su clase asociada es 0. Por otro lado, en la suma, hemos de darnos cuenta de una cosa muy curiosa, y es que aquí se demuestra la veracidad de la frase de 1 más 1 son 7, ya que si tomamos la suma de 1 más 6 es 7, cuya clase es 2. Por otro lado, si cogemos la clase de el 1, es 1, y la clase del 6, que es otra vez 1, nos da la clase del 2. Por tanto, 1 más 1, atendiendo a la clase, es igual a 7, ya que es 1 más 6. Por último, para finalizar con este vídeo, trataremos dos ejemplos de la vida cotidiana en la que se hace uso de esta teoría, buscando así que queden más asimilados los conceptos que hemos revisado en lo que llevamos de vídeo. Supongo que todos sabréis que al final del Documento Nacional de Identidad, al final del número que lo identifica, siempre hay una letra. Pues bien, esta letra no se genera aleatoriamente como podría generarse el número,
sino que guarda una relación directa con el número, de forma que así puedes comprobar si un DNI es verdadero, si coincide la letra con la relación que debería tener con los números o es falso. Esta relación es tan sencilla como coger y dividir el número entre 23, que por ser primo tiene una serie de propiedades buenas en la aritmética modular que no veremos en este vídeo. Una vez dividido entre 23, nos quedamos con el resto y buscamos la letra que coincida en esta tabla aquí a mi izquierda con el resto que hemos conseguido. Para este segundo ejemplo, desarrollaremos el siguiente escenario. Supongamos que nuestra amiga Alicia necesita enviar urgentemente y de forma privada un mensaje a Bob. No obstante, sabe que su ordenador está hackeado y que un ente malicioso está vigilando todos los movimientos que haga. Por este motivo, Alicia decide encriptar su mensaje. No obstante, Bob no está en la ciudad, por lo que no puede acordar una clave secreta con él para encriptar el mensaje, ni tampoco puede comunicársela por internet, ya que Eva interceptaría el mensaje. Por tanto, Alicia pide a Bob que piense en dos números primos que denotaremos por P y Q, los cuales no dirá nadie. A su vez, también le pide que calcule el resultado de multiplicar estos dos números primos, dando como resultado lo que llamaremos n, que sí hará público. A su vez, también le pide que calcule el resultado del producto de los números anteriores a los dos primos que había pensado, que denominaremos m y que tampoco hará público. Finalmente, enviará públicamente un número a su elección, tal que no tenga divisores comunes con m, al cual denominaremos e, y calculará otro número que denotaremos d, tal que el producto de e por d sea congruente con 1 módulo m. De estos dos números, e y d, e lo hará público y d no. De esta forma, si Alicia usa una de las múltiples codificaciones que transforma letras en números, habiéndoselo comunicado públicamente a Bob, como el conocido código ASCII, tendrá que elevar la letra al número e y enviárselo a Bob. De esta forma, mientras que para Eva el número que ha enviado Alicia no tiene ni pies ni cabeza, aparte de ser enorme, para Bob será un número que deberá elevar a d, el número secreto que es congruente módulo 1 con e, de forma que el resultado será congruente con el número codificado por Alicia módulo n. Sé que ahora mismo muchos estáis flipando, o sea, ¿cómo es posible que elevar un número a un exponente tan random que es congruente consigo mismo, módulo n, sin que m y n tengan relación? No nos podemos adentrar tanto. La resolución de esto requiere maquinaria muy potente y una serie de resultados que no podemos desarrollar en este vídeo. No obstante, os voy a dejar aquí el teorema que hace posible todo esto, sin adentrarnos en cómo es que este teorema lo hace posible. Si queréis podéis demostrarlo en casa, es bastante sencillo. Por último, me gustaría explicar que este sistema de encriptación se le conoce como RSA y es el sistema de encriptación que actualmente corre en todos los ordenadores del mundo para enviar mensajes vía correo electrónico sin que nadie pueda leer su contenido. Hasta aquí hemos llegado, espero que os lo hayáis pasado bien, hayáis aprendido algo nuevo y que las matemáticas os acompañen el resto del camino.